Génesis capítulo 39, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Génesis 39, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 6. Y nos vamos a quedar en Génesis y vamos a brincar al versículo 21 al 23. Cuando estemos ahí, leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Y dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Brincamos al versículo 21 al 23. Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que habían en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por cada persona que ha de escucharla. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por darnos un día más de vida. Gracias, Padre, por cada persona que ha de escuchar este mensaje. Señor, yo me deposito por completo en sus manos, y te pido, Padre, que me use en gran manera, y que todo lo que yo diga y todo lo que yo haga, Señor, sea para gloria y honra tuya. Señor, esta es tu casa, tu iglesia, tus hijos. Por lo tanto, Padre, le pido que me use para hablarle a ellos de una manera especial. Señor, yo me deposito por completo en tus manos, para que sea usted glorificado en todo lo que yo diga y haga. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén. Se pueden sentar. Hermanos, hoy quiero compartir este mensaje bajo el título: Cuando Dios está contigo. Cuando Dios está contigo. El interés más importante, o el interés principal de Dios, es de Dios estar con nosotros. O sea, el interés más eminente de Dios para la vida del hombre es de Dios querer estar con nosotros. Pues de tal manera, por esa razón, Dios envió a su Hijo al mundo para morir por nosotros, para que por el perdón de nuestro pecado podamos tener intimidad y una relación con Dios. O sea, ese es el
deseo principal de Dios para el hombre. Y el mensaje central, si así decir, de toda la Biblia, aún la muerte y la crucifixión de Cristo, era Dios tratando con nosotros y Dios queriendo estar con nosotros. O sea, cuando Dios nos da su palabra, la Biblia, el mensaje central de la Biblia, es Dios diciéndonos lo que nosotros debemos hacer para así poder tener una comunión íntima y personal con Él. De ahí es que la Biblia también nos da los parámetros en las cosas que no debemos hacer para asegurarnos de que Dios esté con nosotros. O sea, si podemos resumir el mensaje de la Biblia, claro que el personaje central es Cristo, pero el deseo central de Dios para el hombre por medio de su palabra es Dios queriendo estar con nosotros. Por esa razón Jesús vino a morir por nosotros. Por esa razón Dios nos da las cosas que debemos hacer y las cosas que no debemos hacer para asegurarnos de que podamos tener una intimidad y una relación con Dios. De ahí, hermanos, que Dios nos dice todo lo que el pecado conlleva, que es separación entre el hombre y Dios. Y nosotros no podemos pasar por alto que esto es el deseo principal de Dios para el hombre, querer estar con nosotros. Y no es tanto de que el hombre quiere estar con Dios, porque el hombre en su naturaleza pecaminosa no quiere nada que ver con Dios. O sea, hermano, nosotros fuimos alcanzados por la misericordia de Dios y porque Dios trató con nosotros, porque era Dios que quería intimidar con nosotros. Hermano, yo no me levanté aquel día en el 2012 queriendo tener una relación con Dios en la prisión federal. No, yo no quería nada que ver con Dios. Yo estaba en lo mío, en el mundo. Hermano, yo le estaba corriendo a Dios. Yo no me levanté ese día, ese febrero del 2012, diciéndome, hoy yo le voy a entregar mi vida a Dios. No, sino que Dios me alcanzó por su misericordia y por su palabra me atrajo con lazos de amor. O sea, el hombre en su naturaleza pecaminosa no quiere a Dios, sino es Dios constantemente detrás de nosotros y Él trata con nosotros. Y hoy quiero hablarte, hermano, de cómo es la vida de un hombre cuando Dios está con él. Hermano, cuando Dios está contigo, tu vida será diferente. Y lo único que marca la diferencia en la vida de una persona es cuando Dios está con él. O sea, yo le quiero repetir eso. Lo único que marca una diferencia en la vida del ser humano es cuando Dios está con esa persona. Un carro nuevo no marcará la diferencia en tu vida. Una mansión no marcará la diferencia en tu vida. Una manera diferente de vestir no marcará la diferencia en tu vida. Porque el dinero puede comprar todas estas cosas y cualquier persona en cualquier momento dado puede darse con una gran cantidad de dinero y comprar esta cosa. Pero eso no hace su vida diferente. Porque cualquier persona puede tener un carro lujoso. Cualquier hombre puede tener una mansión. Cualquier hombre puede vestir diferente. O sea, lo que marca la diferencia en la vida del hombre es Dios con él. Hermano, lo que sí marca la diferencia en nuestras vidas es que Dios esté con nosotros. Porque eso no se compra con ninguna cantidad de dinero. El que Dios esté contigo, hermano, es el privilegio más alto que cualquier hombre y cualquier mujer pueda tener sobre la faz de la tierra. Lo que marca la diferencia en la vida de un hombre o de una mujer no es con quién tú trabajes, no es dónde tú vivas, no es con quién tú estás rodeado, no es donde tú vives, no es el país donde tú vives, no es con quién tú te cases, no es con quién tú te relacionas. Lo que marca la diferencia en la vida del hombre es cuando Dios está con esa persona. En cierta manera, esto fue lo que Moisés dijo. Cuando
Moisés había de sacar el pueblo de Egipto y traspasarlo por el desierto hacia la tierra prometida, Moisés sabía que la diferencia y la victoria en su vida era que si Dios estuviera con él. Éxodo capítulo 33 versículo 15. Miren lo que Moisés le dijo a Dios. Moisés sabía que la diferencia en su vida era de que Dios estuviera con él. Y dice la palabra en Éxodo 33, 15. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saque de aquí. Moisés, hermano, este hombre entendió que la diferencia en su vida no le iba a ser su esposa, no la iba a ser Aarón, no la iban a ser sus hijos, no la iban a ser los generales que les rodeaban, ni los carros del ejército. Moisés sabía que la diferencia en su vida era de que si Dios estaba con él, él iba a ser victorioso. Y Moisés en ningún momento a Dios le pide que quite a los cananeos, a los amorreos del camino, sus enemigos. Lo único que Moisés le dice es que tu presencia me acompañe. Hermano, porque lo que marca la diferencia en la vida del hombre es que Dios esté con él. Usted podrá tener al presidente con usted. Usted podrá tener a Bill Gates, a Jeff Bezos, a cualquier persona. Usted la puede tener en su vida y eso no marcará la diferencia. Lo único que marca la diferencia en la vida del hombre es cuando Dios está con esa persona. Hermano, cuando Dios está con una persona, esa persona habla diferente. Cuando Dios está con una persona, esa persona se conduce diferente. Esa persona piensa diferente. Esa persona se expresa diferente. Se viste diferente. Ama diferente. Tus gustos son diferentes. Tus planes son diferentes. Cuando Dios está con una persona, las prioridades de esa persona son diferentes. Porque Dios hace la diferencia en la vida del hombre. Por eso siempre digo, hermano, que es imposible que un hombre o una mujer conozca a Dios y que su vida siga igual. Tiene que marcar una diferencia. Así, hermano, cuando la venida de Cristo marcó una diferencia en nuestra Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, antes de Cristo, después de Cristo. Así como cuando la venida de Cristo marcó la historia en nuestro candelario. ¿Cómo dice la palabra? ¿Cómo es? Calendario. Hermano, se me está olvidando el español y casi el inglés también no lo hablo. ¿Qué problema? Calendario. Así como Cristo también marcó la diferencia en el calendario, también la marca en nuestra vida. En el calendario, hermano, que tenemos, vemos la fecha que está antes de Cristo y después de Cristo. AC y DC. Así también, hermano, cuando Cristo viene a nuestra vida y tenemos una relación con Dios, nuestra vida tiene que ser diferente. Tenemos que marcar una diferencia. Hermano, Jesús fue el perfecto ejemplo. Jesús nos modeló una perfecta relación con el Padre. Jesús nos modela como un hombre que tiene una comunión y que Dios está con él, debe de vivir una vida. Cuando Dios, hermano, está contigo, tú no serás indiferente a la obra de Dios. Miren lo que le digo, hermano, y esto es muy importante. Cuando Dios está con una persona y cuando verdaderamente Dios está con esa persona no será indiferente a la obra de Dios. Es imposible, hermano, de que se esté llevando a cabo una obra de Dios y usted se quede indiferente a eso. Es imposible de que la iglesia esté evangelizando y usted se quede en su casa o haciendo otras cosas diferentes. O sea, cuando Dios está con una persona, esa persona no es indiferente a lo que Dios está haciendo en esa iglesia. Se añade y se hace partícipe de eso. Hermano, Lucas capítulo 2 versículo 49, cuando Jesús se le pierde a José y a María. No a José y a María, sino a José y a María, los padres de Jesús. Dice la palabra, hermano, que cuando María, su madre, lo encontró en el templo, Jesús le dice: ¿por qué me buscabais?
no sabía que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Hermano, cuando Dios está con una persona, esa persona tiene una necesidad de estar en la obra de Dios. Cuando Dios está con una persona, esa persona entiende que su prioridad es involucrarse en los negocios de Dios. Es una necesidad para el hombre con el cual Dios está, involucrarse en los negocios de Dios. Hermano, yo me acuerdo cuando yo trabajaba en una compañía, en un centro de llamada, se llamaba Uno, en la zona franca de Gurabo. Hermano, y cuando a mí me tocaba trabajar los sábados, yo estaba inquieto en esa computadora. Hermano, yo no tenía paz, yo no tenía tranquilidad, porque sabía que se estaba llevando a cabo la obra de Dios y yo estancado en una compañía. Yo no tenía paz, no tenía tranquilidad. Y hubieron veces, hermano, que cuando yo salía del trabajo, venía la guagua, yo cogía la guagua, el transporte público, y cuando la guagua venía un día por la charca, veo que mis hermanos estaban evangelizando en la charca, y yo les dije: chofer, déjenme aquí. Yo no puedo pasarle por el lado a mis hermanos en la obra de Dios y que yo sea indiferente. Porque cuando Dios mora dentro de una persona y cuando Dios está con una persona, lo inquieta a involucrarse en la obra de Dios. Hermano, cuando Dios está contigo, tú amarás lo que Dios ama y aborrece lo que Dios aborrece. Jesucristo dijo, hermano, a unos judíos que le estaban instigando porque él había sanado a un paralítico de 38 años en Juan capítulo 5, versículo 17, porque Jesús lo había sanado un sábado. Dice Juan 5:17, y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. O sea, que cuando el Padre está trabajando, tú tienes que trabajar con el Padre. Hermano, cuando Dios está contigo, tú aborreces lo que Dios aborrece. Porque si decimos que Dios vive dentro de nosotros y está con nosotros, debemos amar lo que Dios ama. Debemos hacer lo que Dios nos dice que debemos hacer, pero también debemos de aborrecer lo que Dios aborrece. Jesucristo también nos modela esta gran verdad. Juan capítulo 2, del 13 al 17. Estaba cerca de la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos lo que está escrito: el celo de la casa de mi Padre me consume. O sea, Jesucristo aborrecía el pecado, lo que Dios aborrece. Y así también, hermano, cuando Dios está con nosotros, nosotros debemos de amar la obra de Dios, no ser indiferente a la obra de Dios, y nosotros aborrecer lo que Dios aborrece. Hermanos, y antes de entrar en los ejemplos en la vida de José, quiero destacar una gran diferencia. Una cosa es que una persona diga y piense que Dios está con él, y otra cosa es de que Dios en realidad esté con él. Usted sale de esta iglesia y usted le podrá preguntar a 120 personas que si Dios está con ellos, y cada uno de ellos le dirá que sí. Una cosa es que tú pienses que Dios esté contigo, y otra cosa es que Dios en realidad esté contigo. Usted le pregunta, hermano, a cualquier delincuente vendiendo droga en un punto, y le dirá: sí, Dios está conmigo, y no me han metido preso porque Dios me cuida. O sea, yo pensaba lo mismo en el mundo. Cuando yo andaba en el mundo, en mis delincuencias, yo, entre comillas, me encomendaba a Dios para hacer mis actos de delincuencia. Me presionaba, y yo le pedí a Dios que me acompañara. Y cuando yo salía, vamos a decir, bien de ese acto,
yo decía, Dios estuvo conmigo. O sea, hermano, una cosa es tú pensar y decir que Dios está contigo, y otra cosa es en realidad que Dios esté contigo. Sansón en un momento dado pensó que Dios estaba con él, pero Dios hacía tiempo que se había apartado de este hombre. O sea, si nosotros en Jueces 16 le preguntamos a Sansón que si Dios estaba con él, Sansón hubiese dicho, sí, Dios está conmigo. Pero Jueces 16 versículo 20 dice la palabra, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que se despertó él del sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pensó que Dios estaba con él. Pero miren lo que dice la palabra. Y para mí, hermano, este es el versículo al cual yo más le temo y el versículo más triste de toda la Biblia. La última parte de Jueces 16:20 dice, pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Yo creo que el estado más crítico en el cual se puede encontrar un hombre es que Dios se haya apartado de él o de ella y que ni lo sepa. Sansón pensaba que Dios estaba con él, pero Dios se había apartado de este hombre. Hermano, porque el que sabe que Dios se ha apartado de él está mejor que el que piensa que Dios está con él. Porque cuando yo reconozco mi realidad, entiendo que debo de regresar corriendo a Dios. Pero cuando yo pienso que estoy bien estando mal, no tengo la necesidad de regresar a los brazos de mi Padre. Hermanos, si hay otro que también quieren aparentar de que Dios está con ellos. O sea, una cosa es que Dios esté contigo, una cosa es que tú pienses que Dios esté contigo, y otra cosa es que tú aparente de que Dios está contigo. ¿Sabía usted que Saúl quiso aparentar de que Dios aún estaba con él? Cuando Dios manda a Saúl a matar al rey Agag y a todos los amalecitas, todo lo que tenían, Saúl decide dejar vivo al rey Agag, dejar las mejores ovejas del ganado para él. Y cuando viene Samuel y le dicta la sentencia y le dice a Saúl que Dios lo había desechado y que a Dios se había arrepentido de tomarlo como rey, miren lo que le dice Saúl a Samuel. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Y miren lo que él le dice, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel le respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Hermano, dice la palabra que Saúl le rogó a Samuel que regresara con él. Y dice la palabra que él se le agarró del vestido de Samuel para que Samuel regresara con él al pueblo. O sea, al él pedirle que regresara con él al pueblo, era hacerle pensar al pueblo de que Dios aún estaba con él y de que él era rey. Porque al que el profeta acompañaba tenía respaldo de Dios. Y este hombre le rogó para que regresara con él. O sea, este hombre quería aparentar de que Dios aún estaba con él. Entonces, hermanos, nosotros debemos de tener mucho cuidado con estos tres aspectos. El que Dios en realidad esté contigo, el que tú pienses que Dios esté contigo y el que tú quieras aparentar de que Dios está contigo. Hermano, la historia de José nos enseña qué tan diferente es la vida de una persona cuando Dios está con él. La vida de José nos modela, nos enseña qué tan diferente es la vida de un hombre cuando Dios está con esa persona. En el versículo 1 al 6 de Génesis 39 vemos como Dios estaba con José.
Potifar, un impío, un hombre que no era del pueblo de Israel, pudo ver de que Dios estaba con José. Pero también dice el versículo 21 al 23 de Génesis 39, que también el jefe de la cárcel vio que Dios estaba con José. Pero también vemos, hermanos, que en Génesis 41, 57, Dios también estaba con José cuando José gobernó sobre Egipto. O sea, vemos todos estos textos bíblicos de que la palabra nos enseña y especifica que Dios estaba con José. Pero también, hermano, nosotros quizás pensamos que antes de esto Dios no estaba con José. Génesis capítulo 37, sus propios hermanos lo echan en una cisterna. O sea, aun cuando a José lo echaron en la cisterna, Dios estaba con él. Y usted me dice, pero ¿y cómo es eso, pastor? Claro, porque Génesis 37, 24, la palabra especifica que cuando a José lo echaron en la cisterna estaba vacía. O sea, que si la cisterna hubiese tenido agua, se ahoga. Pero Dios preparó una cisterna vacía para cumplir un propósito. Aún dentro de la cisterna, Dios estaba con José. Ahora, vamos a ver algunos puntos muy importantes en la vida de José y cómo un hombre con el cual Dios está marca la diferencia. Primer punto: cuando Dios está contigo, no tendrás necesidad de anunciarlo. Los demás lo verán por sí mismos. Potifar vio que Dios estaba con ese hombre. El jefe de la cárcel vio que Dios estaba con él. El faraón, que lo puso como gobernador, vio que Dios estaba con él. Los presos, el copero y el panadero del rey vieron como Dios estaba con este hombre. O sea, cuando Dios está contigo, tú no tienes que salirlo a anunciar. Dios está conmigo. Usted no tiene que anunciarlo. La gente por sí misma verá que Dios está con usted. Yo no sé si a usted le ha tocado en algún momento dado alguien acercársele que usted no lo conoce. Le dice, oye, tú eres cristiano, tú eres evangélico. Que la gente nota cuando Dios está contigo. Tú no tienes que anunciarlo por la calle. Tú no tienes, la introducción tuya cuando tú conoces a una persona no es, sí, mi nombre es Juan, yo soy cristiano. Usted no tiene que anunciarlo. O sea, cuando Dios está contigo, la gente misma lo notará y lo verá. Aún los impíos, Potifar no era un creyente, el faraón no era creyente. Estas personas vieron como Dios estaba con este hombre. Hermano, cuando Dios está contigo, tú serás agradecido y tú jugarás tu base. Y quiero explicarle esto. Cuando Dios está contigo, tú serás un hombre y una mujer agradecida. Y cuando Dios está contigo, usted va a jugar su base, la parte y el lugar que a usted le corresponde. Génesis 39, versículo del 7 al 9 dice: aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, miren el agradecimiento de este hombre por haber recibido esa posición que Potifar le había dado, por haber darle ese cargo. Él dijo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. O sea, José fue un hombre agradecido. Este hombre agradeció la posición, agradeció la confianza que Potifar le había dado. Hermano, cuando Dios está contigo, tú serás un hombre y una mujer agradecido. No solamente con Dios, sino con las personas que te rodean. Pero también, hermano, cuando Dios está con una persona, usted será un hombre y una mujer fiel
y leal a la persona que está por autoridad en su vida. Miren lo que dice: he aquí mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Eso es lealtad y fidelidad. Hermano, cuando Dios está con una persona, esa persona se preocupa de ser fiel y de ser leal. Cuando yo veo un hombre o una mujer desleal, infiel, es una gran señal y es una alerta roja de que Dios no está con esa persona. Hermano, cuando Dios está con una persona, esa persona inspira confianza. Hermano, José le inspiró confianza a Potifar. No sé qué era usted, que usted va a comprar a un esclavo y que lo va a poner en cargo de todas sus cosas y de toda su casa. O sea, José inspiró confianza en Potifar. Hermano, cuando un hombre o una mujer, cuando Dios está con esa persona inspira confianza. ¿Se ha tocado usted con una persona así? O sea, cuando Dios está con una persona, esa persona te inspira confianza. Cuando una persona tiene una relación íntima, cercana con Dios, esa persona te inspira confianza. Pero al contrario, una alerta roja de usted cuidarse de una persona es cuando esa persona a usted no le inspira confianza. Hermano, cuando Dios está con una persona, esa persona no tomará una posición que no le pertenece, sino que se va a sujetar a la autoridad presente. Y dice la palabra: y ninguna cosa me ha reservado. O sea, la base de José era cuidar todas las cosas. A él no le correspondía estar con la esposa de Potifar. Esa base a él no le correspondía jugar. O sea, cuando Dios está con una persona, esa persona sabe cuál base debe de jugar y permanece en su base, su posición, su rol y lo que a él se le ha llamado a hacer, y se sujeta a eso. O sea, no quiere pasar por encima, no quiere adelantarse al tiempo de Dios. Esa persona, hermano, jugará la base que le corresponde. Yo me acuerdo, hace un par de meses atrás, yo estaba en la iglesia central de Sabana Iglesia, y creo que el pastor Leonardo ese día estaba enfermo, y habían llamado a una persona para orar por ellos, y una líder de la iglesia me dice: Javier, pasa tú adelante y conduce tú la oración. Yo le dije: no, yo no puedo. Esa base a mí no me corresponde jugar esa base. O sea, a mí nadie me ha dado la autoridad, nadie me ha llamado a hacer eso, y es algo que le corresponde al pastor. O sea, yo no puedo usurpar o jugar la base que le corresponde o la posición del pastor. O sea, hermano, una persona debe de aprender y debe de ser prudente en qué le corresponde hacer y qué no le corresponde hacer. Hermano, cuando Dios está con una persona, esa persona reconoce los límites. José sabía que estaba limitado a la esposa de Potifar. O sea, él reconoció que tenía límites. Este hombre supo lo que podía y no podía hacer. Hermano, cuando Dios está con una persona, su mayor preocupación es no pecar contra Dios. Esa persona está consciente de que Dios lo ve todo. Esa persona reconoce que al pecar contra Dios es un gran mal. Miren lo que dijo José. José le respondió a la esposa de Potifar: ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Hermano, cuando Dios está con una persona, la mayor preocupación de esa persona es no pecar contra Dios. Cuando Dios está con una persona, esa persona, hermano, aborrece el pecado. Esa persona sabe que donde quiera que se meta, Dios lo está viendo. Esta persona, hermano, sabe que el pecar contra Dios es un gran mal.
Cuando Dios está con una persona, esa persona no minimiza el pecado. Persona que al pecado le dice, no, es un pecadito pequeño, una mentirita blanca. O sea, hermano, cuando Dios está con una persona, esa persona reconoce que cualquier cosa clasificada como pecado es un gran mal delante de Dios. Cuando Dios está con una persona, esa persona no hace diferencia de pecado. No tiene pecado blanco, pecado azul, pecado rojo, pecado negro, pecado mediano, pecado grande y pecado pequeño. Esa persona sabe que cualquier cosa considerada como pecado es un gran mal. Cuando Dios está con una persona, usted entiende la gravedad del pecado. Hermano, cuando Dios está con una persona, esa persona le va a correr al pecado. Escuche lo que le digo, hermano. Hermano, cuando Dios está con una persona, esa persona le va a salir corriendo al pecado. Génesis 39, versículo 10 al 12. Hablando ella a José cada día. No fueron algunos días, sino cada día. Y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entrando él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí, ella lo agarró por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos y huyó y salió. Hermano, cuando Dios está con una persona, esa persona le corre al pecado. Esa persona, hermano, no quiere estar donde está el pecado. Esa persona, cuando se le invita a pecar o cuando se le presenta, hermano, la oportunidad de pecar, le sale corriendo al pecado. Cuando Dios está con una persona, la persona sabrá decir que no. Cuando Dios está contigo, usted le dirá que no a lo que usted debe decirle que no, y sí a lo que usted debe decirle que sí. Y déjeme decirle algo, querido hermano y amigo que me escucha. El decir que no es pecado. Muchas veces, hermano, nosotros nos comprometemos con diferentes cosas y diferentes personas, y nosotros le quedamos mal a Dios por no decirle que no a él o a ella. Dígale no 20 veces si usted tiene que decirle que no. El decir que no es pecado para usted agradar a Dios. Hermano, José le dijo que no. Usted tiene que decirle que no al pecado. Hay ocasiones, hermano, y hay personas que usted tiene que decirle que no. Y cuando esa persona insista, dígale, te dije que no, y mi no es no. ¿Pero sabe qué pasó con muchos de nosotros? Dice la palabra que ella, la esposa de Potifar, insistió por muchos días. Aparentemente José le había dicho que no, pero ella siguió insistiendo. ¿Sabe qué pasa con muchos de nosotros? Que hay momentos que nosotros le decimos que no a algo, y por la insistencia del diablo o de esa persona terminamos diciendo que sí. O sea, lo que en un momento fue malo para ti no puede cambiar más en adelante. Lo que está mal hoy estará mal mañana y pasado. O sea, hay personas que son fluctuantes, que cambian, dicen que no hoy, pero por la insistencia del diablo terminan diciendo que sí. De ahí, hermanos, que viene uno de los más grandes errores dentro de la iglesia. Personas de doble ánimo, fluctuante. Hoy estoy, mañana no. Hoy digo que no, mañana quizá diga que sí. Hermano, Jesucristo dijo que tu no sea no y tu sí sea sí. O sea, hermano, si yo digo que no, es que no. Y hermano, y si yo le digo a usted que no y que eso es pecado, se lo digo 20 veces que no. Y podrá venir mi papá, mi mamá, mi esposa, y si no es no. O sea, mi no para Dios no debe de cambiar por nadie aquí en la tierra. Que se explote el diablo y todo su demonio, mi no seguirá siendo no para el pecado. Este hombre supo decir que no, porque cuando Dios está con una persona, esa persona le va a salir corriendo al pecado. Hermano,
cuando Dios está con una persona, no conversa mucho con la tentación o con el diablo. Hay personas que se ponen a coquetear con el diablo, se ponen a prestarle oído al diablo. O sea, cuando nosotros vemos que Jesús fue tentado en Mateo capítulo 4 por el mismo diablo, cuando el diablo le hacía una propuesta a Jesús, Jesús le contestaba corta y directamente. Y Jesús le decía lo que tenía que decirle. El diablo le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, dile a esa piedra que se convierte en pan. Jesús le dijo: escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre. Y ya. O sea, Jesús no siguió hablando con él, no siguió dialogando, sino que cada vez que el diablo lo tentaba, él le contestaba con la palabra: escrito está. Pero Jesús no le prestó oído, ni extendió su diálogo con el diablo como hacemos muchos. Y muchos caemos en tentación porque al diablo le prestamos oído y comenzamos a hablar con el diablo. Hermano, instalamos una conversación con el diablo y comenzamos a coquetear con el diablo y a prestarle oído. O sea, hermano, cuando el diablo a ti te invite a pecar, dile no y cierra eso ahí. Ejemplo, cuando una mujer sabe que un hombre está casado y viene a hablarle, a incitarlo, usted le dice: mire, señora o mujer, yo soy un hombre casado, yo respeto a mi esposa y soy un hombre de Dios. Usted no tiene nada que hablar conmigo. Cierra eso ahí. Pero viene ella y pasado mañana lo saluda y te pregunta que cuál es tu comida favorita. Y tú comienzas ahí: no, el arroz, la carne de res. Ahí tú sabes, y un aguacatico no cae mal. Y de ahí ella te pregunta: ¿y a dónde tú naciste? Cuando yo nací en tal día, a tal hora, mi cumpleaños es este. Y usted comienza a coquetear, usted comienza a hablar con el diablo. Y es una conversación inofensiva. Usted solamente está dialogando con ella. Sí, pero ya usted le prestó oído al diablo. Ya usted comenzó a coquetear con el diablo. Esa Dalila en algún momento le dirá: óyeme, pero en mi casa se me dañó el bombillo y yo no tengo a nadie que me lo arregle. Y usted diga: pero yo soy cristiano, yo estoy llamado a hacer buenas obras. Déjame yo ir a cambiar el bombillo a esa pobre necesitada. Y ya usted sabe lo que pasa cuando él fue a cambiar el bombillo. O sea, eso es lo que sucede cuando comenzamos a coquetear con el diablo y a prestarle oído al diablo. Hermano, cuando Dios está con una persona, esa persona, hermano, dice la palabra, que ve el mal y se aparta de él. Proverbios 14:16 dice: el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. O sea, el tonto, el insensato, el necio, se muestra confiado. No, yo puedo ir a la casa de esa mujer y cambiar el bombillo y nada va a pasar. Yo confío en mí mismo. Yo tengo dominio propio. Yo puedo verla a ella como esté vestida y que estemos solo los dos en la casa y nada va a pasar. Yo confío en mí. Dice que el necio se muestra insolente y confiado, mas el hombre sabio ve el mal de lejos y se aparta de él. El hombre sabio no espera entrar en el ambiente del mal para después apartarse, sino que lo ve de lejos. ¿Usted por qué muchas veces nosotros caemos en pecado? Porque nosotros mismos entramos de cabeza al pecado. Y ya cuando tú te ves ahí, se te hace muy difícil para salir. Por eso dice la palabra que el hombre sabio lo ve de lejos. Espérate, ese ambiente a mí no me conviene. Esa relación, esa amistad no me conviene. Esa invitación a mí no me conviene. Ese lugar a mí no me conviene. Ese trabajo a mí no me conviene. Déjame yo ni meterme en eso. O sea, el hombre sabio lo ve de lejos. Porque cuando tú te metes en la tentación, se te hace difícil salir de ella. Hermano, cuando Dios está contigo, aún una mentira no te destruirá
sino que te encaminará al propósito de Dios. Cuando Dios está contigo, aún una mentira que se levante contra ti no te va a destruir, sino que esa mentira trabajará a tu favor y esa mentira te encaminará al propósito de Dios. Romanos 8:28 dice: porque a los que aman a Dios y son llamados de acuerdo a su propósito, todas las cosas malas le ayudan a bien. La mentira de la esposa de Potifar lo encaminó a la cárcel para él revelarle el sueño al panadero y al copero, para ellos decirle al faraón y el faraón llamarlo y interpretarle el sueño del faraón y quedar como gobernador de todo Egipto. La mentira de la esposa de Potifar encaminó a José al propósito y al plan que Dios tenía para él. O sea, que esa mentira no fue para mal. Hermano, que cuando Dios está contigo, aún lo que la gente haga para mal, Dios lo encamina para bien. Cuando Dios está contigo, Isaías 54:17 dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenará toda lengua que se levante contra ti. Pero para que eso se cumpla, Dios tiene que estar contigo. Hermano, la mentira de la esposa de Potifar lo encamina al propósito y la bendición que Dios tiene para este hombre. Pero eso sucede cuando Dios está contigo. Hermano, cuando Dios está contigo, tú no tomarás una posición ni andarás buscando posiciones, sino que espera que sea Dios que te abra puerta. Dice la palabra en Génesis 39: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Hermano, cuando José llegó a la cárcel, él no estaba buscando posición, él no estaba buscando liderazgo, él no quiso ponerse él como líder, porque cuando Dios está con una persona, esa persona se sujeta a autoridad y después se le delega autoridad. Porque para tú estar en autoridad, primero tiene que estar sujeto a una autoridad. O sea, José no comenzó a buscar posición en la cárcel, ni tampoco usurpó la autoridad, sino que Dios lo puso en gracia y Dios le abrió puerta. Hermano, cuando Dios está contigo, tú no tienes que salir a buscar posiciones o a buscar lugar o a buscar autoridad, porque Dios te pondrá en gracia con la persona que está por encima de ti para delegarte autoridad. Dice la palabra que cuando él entró a la cárcel, el jefe de la cárcel lo puso en cargo de todo lo que había en la cárcel. ¿Pero por qué? Porque Dios le dio gracia. Hermano, cuando Dios está con una persona, tú no tienes que forzar mucho el mingo. Tú no tienes que buscar posición, tú no tienes que andar buscando autoridad, porque Dios te pondrá en gracia con la autoridad presente para delegarte autoridad. Cuando Dios está con una persona, hermano, y me gusta mucho lo que dice el versículo 22. Dice la palabra: y todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Cuando Dios está con una persona, esa persona es diligente en hacer lo que corresponde hacer. Cuando Dios está con una persona, esa persona se afana, se apura para cumplir con sus responsabilidades. Una gran señal de que una persona está lejos de Dios es cuando no asume su responsabilidad o su rol, especialmente dentro de la iglesia. Dice: y todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Un hombre esforzado, un hombre, hermano, trabajador. Hermano, cuando Dios está con una persona, Dios acelera el proceso. Y esta parte me gusta mucho. Yo creo que mi versículo favorito de toda la historia de José es el versículo 14 del capítulo 41.
entienda esto, hermano. Cuando Dios está contigo, Dios acelera los procesos. Un proceso que a una persona quizás le cueste 20 o 15 años, cuando Dios está contigo, Dios acelera ese proceso. Miren lo que dice la palabra. Génesis 41:14. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. O sea, el proceso de este hombre salir de la cárcel fue acelerado porque Dios estaba con él. Un proceso que quizás a otra persona le hubiese costado mucho tiempo lograr, pero porque Dios estaba con él, dice la palabra que le sacaron apresuradamente. No tuvo que ir a la corte, no tuvo que poner algunas mociones, no tuvo que buscar ayuda terrenal de nadie, sino que Dios aceleró el proceso en la vida de este hombre. Hermanos, si nosotros vemos esta gran verdad a través de toda la Biblia, que cuando Dios está con una persona, hermano, Dios acelera los procesos en la vida de esa persona. Lo que quizás a una persona le costó muchos años lograr, pero porque Dios estaba contigo, Dios aceleró ese proceso. Y muchas personas se preguntan, pero ¿cómo fue que fulanito logró eso? ¿Cómo fue que fulanito llegó a ese lugar? ¿Cómo fue que él logró esa posición? Bueno, era porque Dios estaba conmigo. Y vemos esa gran verdad, hermano, en el libro de Génesis, capítulo 19. Y vemos, hermano, en muchas ocasiones que Dios envía ángeles a acelerar procesos a favor de los hombres que están con él. Cuando Lot estaba en Sodoma y Gomorra, porque Abraham había intercedido por Lot, Abraham había intercedido por Lot, Dios estaba con Lot. Y dice la palabra, hermano, en el versículo 15 al 16, y a rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma tu mujer, tus 2 hijas, que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y miren lo que dice esto, en el 16. Deteniéndose él, o sea, Lot se detuvo, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de la mano de sus hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Dios envió a esos ángeles a acelerar el proceso de Lot para que salga de esa ciudad. Dice la palabra que lo agarraron de la mano y lo arrastraron para afuera. Porque hay veces que nosotros queremos detenernos. O sea, dice que Lot se detuvo. A veces, hermano, que los afanes del mundo, hay veces que las cosas del mundo nos quieren detener. Y usted se pregunta, pero ¿por qué Lot se detuvo? Bueno, analicemos un punto brevemente. Lot toda su vida había vivido en casas de campañas con Abraham. Estableció una casa de campaña, vivían, después se movían. O sea, Lot nunca tuvo una casa fija hasta que llegó a Sodoma y a Gomorra. Quizá Lot nunca tuvo una tinaja, un comedor. Quizá Lot nunca tuvo un mueble. Quizá Lot nunca tuvo un cajón o herramientas, porque vivía de casa de campaña. Pero cuando llega a Sodoma y Gomorra se encuentra con todas estas cosas. Y las cosas del mundo casi lo detuvieron en el propósito que Dios tenía. Hermano, y quizás Lot se detuvo para comenzar a buscar y a llevarse alguna de sus cosas. Quizás se detuvo, wow, lo que a mí me costó tanto trabajo tener mi casa, todo lo que tengo, lo voy a abandonar así por así. Dice que él se detuvo, pero Dios envió a algunos ángeles a acelerar el proceso, que lo agarraran de la mano y lo sacaran de ahí. También vemos, hermano, en Hechos capítulo 12, cómo Dios acelera el proceso de Pedro para liberarlo de la prisión. La iglesia oraba por Pedro y dice la palabra que un ángel se le apareció
y le dio instrucciones a Pedro. Le dijo: átate la sandalia, ponte el manto. Y las cadenas se cayeron. Y el ángel, hermano, lo dirigió para salir de la cárcel. O sea, un ángel aceleró el proceso de liberación. Entonces, hermano, cuando Dios está contigo, lo que quizás a otra persona le ha costado mucho tiempo, Dios acelera el proceso en tu vida. Hermano, para concluir, si vemos todas estas victorias, si vemos todas estas bendiciones en la vida de José, por el simple hecho de que Dios estaba con él, entonces, ¿qué nosotros debemos hacer? Procurar de que Dios esté con nosotros. Hermano, si todas estas bendiciones, si todo lo que Dios hizo en la vida de José era porque la palabra especifica que Dios estaba con él, lo que nosotros debemos de procurar hacer es de que Dios esté conmigo. Hermano, tu bendición no depende de una ubicación geográfica. Gente que creen que serán bendecidos solamente en Nueva York, en Italia, en Europa. Tu bendición no depende de quién está a tu lado. José estaba en la cárcel. Era un esclavo. Pero Dios lo bendijo porque Dios estaba con él. Tu bendición no depende de quién está a tu lado. Tu bendición no depende de tu ubicación geográfica. Tu bendición no depende de quién tú conoces. Tu bendición no depende de tus capacidades. Tus bendiciones dependen de que Dios esté contigo. Ahora, ¿qué nosotros debemos hacer? Procurar de que Dios esté con nosotros. Ahora, ¿qué nosotros debemos hacer para tener una comunión íntima con Jehová? ¿Qué nosotros debemos hacer para asegurarnos de que Dios esté con nosotros? Y les resumo todo esto con un solo texto bíblico. Salmos 25:14. Dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Yo le di todo ese resumen, le di toda esa información para darte este simple y sencillo texto. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. José temió a Dios y por eso no se acostó con la esposa de Potifar. Y eso aseguró una comunión íntima de Dios y él. Y por eso era que todo el mundo podía ver cómo Dios estaba con él. Potifar, el jefe de la cárcel, el copero, el panadero, el faraón y finalmente sus propios hermanos que dudaron de él. Hermanos, si nosotros queremos que Dios esté con nosotros y tener una comunión íntima, debemos de temerle. ¿Y qué es temer a Dios? No es un temor de que si yo peco Dios me va a mandar un rayo y me va a acabar, no. Es un temor reverendo. Es que usted sabe que si Dios dice que esto no le agrada a Dios, usted no hacerlo. Es que si usted sabe que esto no es beneficioso para la obra de Dios, no hacerlo. Es que si usted sabe que esto es pecado porque yo amo y tengo un temor reverendo a Dios, no debo de hacerlo porque mi padre me dijo que no. Un temor, hermano, es aquel que procura primeramente agradar a Dios sobre todas las cosas y sobre toda la persona. Es una persona que pone a Dios por encima de sus intereses, de sus deseos, de sus planes. Es una persona que Dios es la prioridad en su vida. Con esa persona en la comunión íntima que Dios tiene. Es una persona, hermano, que su mayor deseo y enfoque es agradar a Dios sobre todas las cosas.
La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y si tú no andas en un temor reverendo a Dios, lamentablemente tu comunión con Dios no es íntima. No es íntima. Porque si la comunión con Jehová es para los que le temen, los que no le temen no tienen una comunión íntima con Dios. Hermano, y la relación más importante que tú puedas tener en toda tu vida es con Dios. Asegúrate de estar bien con Dios. Porque en tus momentos de dificultades, en tus momentos de oscuridad y de tormenta, el único que te puede ayudar es Dios. El tener una buena relación con Dios es un cheque en blanco con Dios. Cuando Ezequías se le dijo, cuando Isaías le dijo a Ezequías, prepara tu casa que te va a morir, Ezequías se volvió contra la pared y dijo, Señor, mira que yo he caminado íntimamente y yo he caminado en integridad contigo. O sea, esa comunión íntima que él tenía con Dios fue un cheque en blanco. Y Dios le dijo, te añado 15 años. En tu momento de dificultad, cuando tú necesites a Dios, tú vas a necesitar tener una comunión íntima con Él. Hermano, el tener una relación personal, íntima, estrecha con Dios es un cheque en blanco. Cuando se enferme uno de tus hijos, que Dios no lo quiera. Cuando te encuentres en un problema, que Dios no lo quiera. ¿A quién tú vas a acudir? Dice que Jehová está cercano de los que le buscan. ¿Y cómo está tu relación con Dios en el día malo? ¿Es tu relación íntima con el Señor? Hermanos, nosotros debemos de sobre todas las cosas, sobre todas las personas, sobre todos los deseos, sobre todo plan, sobre todo propósito, nosotros debemos de procurar temer a Dios y hacer la voluntad de Dios por encima de lo que yo sienta, por encima de lo que yo quiera, por encima de lo que yo entienda, por encima de cualquier cosa o persona. Al hacer esto, tú vas a asegurar una comunión íntima con Jehová. Hermanos, cuando Dios está contigo, nuestra vida será bendecida. Y cuando Dios está con nosotros, todas esas características de José serán visibles y palpables en nuestras vidas. Amén. Entonces, hermano, que Dios les bendiga y que Dios les guarde.